Muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar sus lugares. Que el Señor les bendiga grandemente. Tenemos que orar mucho por nuestra nación. Tenemos que orar por nuestro país. Hay cosas que suceden y el pueblo de Dios está muy calmado. El pueblo de Dios está muy inocente de lo que está sucediendo en la tierra. Y es hora de que nosotros despertemos nuestra alma, despertemos nuestros corazones para tener una mejor relación con el Señor. Dice la Escritura, cuando sigue al Señor, cuando hace las obras del Señor, usted es sal de la tierra, porque el mundo es insípido, el mundo está lleno de amargura. Y nosotros debemos de ser esa luz al mundo, ¿sí? Y qué mejor que orar, que buscar al Señor y orar por nuestra nación. Un hermano nuestro hermano Sebastián, él se encuentra en España. Él me dice, saludándolo, él me comenta cosas que están sucediendo en Europa. Europa es pues en Francia, en España, Alemania, Reino Unido, Italia. Él me dice, pastor, las cosas acá en España están tremendas, están desatados. ¿Quiénes están desatados? Pues los que están empujando para gobernar el mundo, ¿no? Un ejemplo de eso nosotros lo vemos con la retórica de las vacunas y el COVID, todo lo que ellos crearon para empujar a la gente a cambiar de mente, a cambiar su pensamiento y llenar a los pueblos, o sea, a usted y a mí, a llenarnos ¿de qué? De temores, de miedos, a depender de lo que ellos digan, de las soluciones que ellos aparentemente traen para la humanidad. Entonces, el pueblo que está desapercibido, el pueblo de Dios que esté desapercibido, cae en esa trampa, ¿cierto? Y nosotros hemos visto pues personas que han caído en ello y su mente está en función de toda la información con la cual ellos manipulan a la gente, a la humanidad. Tanto así que nos dividieron, los que creían y los que no creíamos, los escépticos y los crédulos. Hicieron una división entre nosotros, los inyectados y los no inyectados. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Y vemos cómo la retórica continúa. El hermano aquí me dice, están desatados de tantas cosas a ellos, tantas cosas que les toca ver, que todo, y él dice, todo tiene que suceder, sí, pero a veces hay tanta impotencia. ¿Para quiénes hay tanta impotencia? Para los que están despiertos, para los que no. Para los que están apercibidos es como una impotencia de no saber, de cómo batallar contra eso, porque el que acepta el pensamiento de ellos, él está tranquilo. Esa persona está confiada porque cree que los medios dan la solución a los problemas, ¿sí? Entonces, él dice, nos da una impotencia de ver, y la impotencia es porque muchos allá en España, pues creen a todo lo que los noticieros y los medios de comunicación dicen. Cuando yo hablo de los noticieros, no son solo los de aquí, hermanos, son todos los que usted pueda ver internacionalmente, todos están en la misma retórica, todos están en lo mismo. Entonces usted puede decir, no, pues yo soy uno que busca Fox News, y lo que pasa es que le hablan en inglés, pero todo es lo mismo. Entonces él dice que le da impotencia saber lo que está sucediendo y que todo esto tiene que acontecer, y uno, dice él, esperar en silencio, o sea, en oración, pidiéndole a Dios que los guarde, ¿sí? Esto está sucediendo en España, en Francia, Alemania y Reino Unido e Italia. Se está llenando muchísimo de la religión musulmana. Pues aquí también lo hay, hermanos. ¿Ustedes sabían que aquí hay muchos musulmanes? Usted se va hacia los lados de Siloé y gente que anda con ciertas vestimentas que caracterizan la creencia islámica. Usted se vaya a la Quinta, a diagonal al Colegio Americano, hay un salón donde se reúnen personas con creencias musulmanas. Yo leí una parte del Corán y ellos dicen, lo parafraseo, que cuando venga el Mahdi, o sea, el Salvador, lo que van a hacer es, el que no crea,
cortar cabezas, tanto, dice el libro de ellos, tanto a cristianos como a judíos y a todo aquel que no crea en ellos, que no crea en su Dios. Su cabeza está en riesgo, hermano. Él me sigue diciendo y dice, ya están avisando que la ley del Corán es la que va a aplicar en el mundo. Y eso es totalmente bíblico. Es lo que está en las Escrituras. En la gran tribulación, él sigue comentando, dicen que estos van a cortar cabezas como locos. Claro, porque lo que los gobierna son los mismos demonios. Entonces el hermano, claro, pues el hermano está fortaleciéndose en el Señor, esta familia se fortalece en el Señor, pero no deja de estar preocupado. Yo he visto videos donde españoles están con su nueva religión, con el Islam. Ellos defienden el islamismo. Es más, él sigue diciendo que estas 5 naciones de Europa que conformarán ese gobierno que estamos viendo que se está levantando, va a estar repleta de islamismo, de moros y africanos. Lo que alguna vez le comenté a ustedes un viernes, donde llegaban muchos africanos a España, pero por camionadas. Y la élite, o sea, los que gobiernan a los gobiernos, están blanqueando el Islam. O sea, lo están mostrando como algo bueno y bonito, a lo cual el mundo debe asimilar. Entonces, los van a utilizar para desaparecer a gran parte de la población. Bueno, eso está en las Escrituras. El tema de hoy es, en Apocalipsis 17, el Señor nos da una referencia, y este tema lo hago porque no sé si ustedes han visto en estos días que hay una renovación papal. Eso mismo hizo Ratzinger, el papa anterior a él, Benedicto XVI. Le dijeron, hermano, usted sabe muchas cosas que están en el Vaticano. Le estoy parafraseando. O se quita, porque ya no queremos más papas de la línea de usted, ni de la línea de Juan Pablo II, ni de ninguna de esa clase de filosofías. O se retira, o... Entonces él dijo, sí, yo me retiro. Entonces, como usted se va a retirar, voluntariamente lo vamos a proteger, a guardar en un convento. Y allá está, en un convento. Él allá está guardado, está protegido, pero protegido con una doble intención, de que él se quede así, calladito, que no cuente las cosas que él sabe del Vaticano, cómo se mueve, quiénes gobiernan, quiénes son los verdaderamente poderosos y están detrás de toda esa dirección. Entonces, calladito. Ahora le tocó a Francisco Bergoglio, ¿sí? Y le dijeron lo mismo, le dijeron las mismas cosas, pero le dijeron, usted hasta aquí ya. Por ahí vi que estaba ayer haciendo sus nombramientos para poder elegir al próximo papa, ¿sí? Ayer 27, ¿cierto? 27 de agosto. Él estaba nombrando los cardenales para que ellos sean los que elijan el nuevo papa. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, el Apocalipsis, es la palabra profética, pero como está en la Escritura, ¿sí? No la palabra profética como es el pensamiento del hombre. La palabra de profecía es una palabra exacta, es una palabra que es precisa, que te muestra el camino, pero que tienes que comenzar a escudriñar y a escudriñar para poder comprender con claridad lo que la profecía está diciendo. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitas una relación íntima con el Señor. Eso es lo que quiere decir. Por eso a Yeshua, a él se le llama en el capítulo 19, en el verso 10, a él se le dice, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque él se sometió a la palabra, a obedecer todo cuanto está escrito. Amén. Por eso él es el espíritu del profeta, él es el ejemplo a seguir. En Apocalipsis 17, la escritura nos habla de lo que estamos viendo ahora. Estamos encima de estas cosas, de lo que estamos viendo para el que esté apercibido. Verso 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá
y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ¿qué está diciendo en este pedazo? Una explicación corta. El Señor le está diciendo, les está llamando a Juan y le está diciendo que le está mostrando uno de los 7 ángeles que tienen las copas, que son las copas que vienen del juicio, de la reprensión de Dios en el tiempo de la gran tribulación. También sabemos que están las copas de la ira, que son estas, las copas de la ira de Dios. Y él está hablando con Juan, diciéndome, ven, porque tú estás dispuesto. Cuando tú estás dispuesto para Dios, Dios te habla y te muestra muchas cosas a través de la palabra. Cuando tú estás dispuesto. El que no está dispuesto es porque no quiere. Entonces Dios a esa persona no le muestra nada, porque Dios no obliga a nadie. Dios a ti no te obliga a tener una relación íntima con Él. Es la disposición de tu corazón la que hace que Dios te hable, la disposición de tu corazón, la capacidad que tú tienes para estarte purificando, para poder agradar a Dios y poder ser un vaso útil en las manos de Dios. Amén. Entonces, Él dice, ven acá, te mostraré la sentencia. O sea que hay un juicio que viene sobre este sistema, la gran ramera. Y la gran ramera aquí en las Escrituras nos está hablando del sistema religioso que ha gobernado el mundo por muchos siglos. Ese sistema religioso está sentado sobre muchas aguas. Y la Escritura nos dice que, nos aclara con facilidad, que muchas aguas son las naciones, las gentes. Ella está sentada sobre las personas, engañándolas. Las tienen como, les han hecho creer que ella, el sistema religioso, es el gran, que ellos tienen la verdad. Entonces dice, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, naciones, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y reyes aquí son líderes, gobernantes de las naciones, presidentes. Usted puede ver y ha visto que cuando un presidente va y visita, hace su visita en el Vaticano, él besa la mano de su líder religioso, se arrodilla, le hace la venia. Y a través de todas estas cosas, del que un líder esté en ese lugar de visita, está manifestándole a la nación que él dirige que a él deben de rendir pleitesía, tanto a él como a su sistema religioso. Entonces, por eso usted ve que cuando ellos visitan el Vaticano, pues el pueblo está a la expectativa, el pueblo está atento, y a muchos vuelve y les renace aquella fe. Y se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Por qué fornicación? Porque adoran a muchos dioses. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, o sea, una bestia roja, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nos está hablando de un sistema religioso que se apoya en un sistema político, pero dice lleno de nombres de blasfemias, o sea, que hace cuantas prácticas van en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Sacrificios humanos, adoran a las potestades de las tinieblas, y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Está hablando de gobiernos, de sistema político. Cuando usted mira esta frase y la escudriña, usted entiende que esto se llama Europa. Pero cuando usted ve el símbolo, usted ve una bestia, y encima de esa bestia hay una mujer desnuda sobre esa bestia, representación de Zeus y todas esas deidades, ¿sí? Entonces nos está hablando la Escritura que todo el sistema, todo el cambio, la nueva religión, el nuevo sistema político y religioso comienza ¿en dónde? En Europa. Lo que el hermano nos está contando, o me está contando, que acá se están viendo cosas aceleradas, pero usted acá no las ve, no las percibe. Entonces sigue diciendo la Escritura
Y la mujer estaba vestida de púrpura. Púrpura es, ¿qué color? Morado. Y escarlata, rojo fuerte. Y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Qué sistema religioso es este? Es el Vaticano. Entonces usted ve que los papas están vestidos de púrpura y de escarlata y de piedras preciosas. Y ellos usan un cáliz de oro para llevar al mundo, para llevar a sus feligreses a su sistema religioso, pero es un sistema que viene gobernando por muchos siglos, desde el principio de la creación. ¿Se acuerdan de Nimrod? ¿Se acuerdan de Babilonia? ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Desde tiempos atrás viene un sistema religioso que es gobernado por Satanás, que está en el mundo y que daña la mente del ser humano, o sea, la aleja de la presencia de Dios. Entonces ellos han colocado las potestades que son espirituales, pero que son verdaderas, y las han materializado en imágenes. Y el pueblo, la gente, adora las potestades a través de una representación, de una imagen. Entonces el Señor dice que ellos han hecho que la humanidad entre en fornicación, no adorando al verdadero Dios, sino adorando potestades de las tinieblas. Verso 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro. Entonces la mujer es el sistema religioso, pero sabemos que es el Vaticano. Pero no solamente ellos, sino todo sistema religioso que no se ajusta a las Escrituras, hasta el mismo cristianismo. Un cáliz de oro de abominaciones y la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras. O sea que ella es la madre de todas las otras religiones, ¿sí?, que adoran a las potestades de las tinieblas en la tierra, y que han hecho que la humanidad se incline a ellas, Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, verso 6, de los mártires de Yahshua, o sea, de los que obedecieron la palabra de Dios hasta el punto de morir obedeciendo la palabra de Dios. Ayer alguien me envió un mensaje de un indigente, él es un antioqueño, hace mucho rato vi esos videos, que él comienza a hablar de la palabra de Dios. Y es que y él habla con una propiedad, y es un indigente. Y todo lo que hace, todo lo que dice, de alguna manera tiene su verdad, ¿sí? Pero él habla que sí, que la iglesia, él habla de los diezmos, que habla de la iglesia, de la falta de la oración y todo eso. Le digo yo a la persona que me envió ayer el mensaje, le digo: hermano, mire, son personas que saben tanto de la palabra de Dios, pero mire su condición, está en la calle, y es una persona debe tener por ahí 50 años, pero tiene una expresión, una forma de expresarse muy clara, pero su vida, siendo cristiano, vive en esclavitud. Siendo cristiano está en esclavitud. Entonces yo le contesté eso. Dice: hermano, de eso yo he visto mucho. Mucha gente sabe la palabra y viven en la calle. Tienen la forma de ser libres, pero quieren vivir en esclavitud. Entonces me envió otro video corroborando lo que yo estaba diciendo. Entonces había un entrevistador y le pregunta: ¿y tú por qué estás en la calle? ¿Tú tienes familia, tienes esposa, tienes hijos? Y él dice: sí, yo soy casado, tengo esposa y están en Bogotá, tengo hijos y están en Bogotá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás en esta condición? Y él dice: porque me fui. Dice: ¿cómo así que te fuiste? Y él dice: sí, lo que pasa es que yo a la edad de 14 me quise ir de la casa y me fui para la calle. O sea que tiene una mente esclava. Él dice que él formó su hogar, y cuando estaba en el hogar con su esposa y sus hijos, de un momento a otro también despegó, se fue para la calle. O sea, hizo lo que en su juventud decidió.
son conocedores de las Escrituras, pero aquí en la mente siguen siendo esclavos. Siguen en esclavitud, no pueden cambiar esa condición. ¿Qué sucede con el cristiano? ¿Será que nosotros somos así también? ¿Cuántas esclavitudes tenemos o tiene usted? Y no le cree al Señor que Él es el que nos puede libertar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha liberado de muchas cosas, pero usted o cada uno de nosotros no tenemos la sabiduría y la inteligencia para conservar esa liberación? Es que la liberación hay que conservarla. O sea, la liberación que Dios nos da, nosotros tenemos que conservarla. Si te sana de una enfermedad, entonces tú luchas por conservar esa sanidad. Te sanó de los triglicéridos, gloria a Dios. Y sales del hospital, vas y buscas las papas fritas, el chicharrón, buscas la salchicha de orejas de cerdo con cola de marrano y patas de cerdo. Entonces, y ese revoltillo, y te lo comes. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Y eso que no le añadieron la cresta de gallina. ¡Qué rico! ¡Qué delicia! O sea, no sabemos conservar la libertad que Dios nos ha dado, la sanidad que Dios ha provocado en nosotros. Y así, entre muchas otras cosas. Verso 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer. ¿Por qué dice así la Escritura? Hermano, mire, si algo yo he aprendido de las Escrituras, es que uno no tiene que inventarle nada. Todo está allí. Lo que pasa es que se necesita escudriñarlo. Por eso uno no debe coger unos 2 o 3 versículos y hacer toda una predicación, sino que uno va leyendo el texto, el contexto, lo que está antes del texto para poder comprender el pasaje. No necesita inventarle nada. Y él dice, te mostraré el misterio, porque los misterios son ¿para quiénes? Para los que están dispuestos a escudriñarlos, para sus discípulos. Y de la bestia que la trae, les hago esta pregunta, ¿quién va a traer el gobierno del falso Mesías? ¿Dios o Satanás? Satanás, allí lo está diciendo. ¿Por qué causa? Porque el ser humano, aún el cristiano, no se han querido someter a la palabra de Dios. Entonces él dice, sí, ahí está lo que ustedes han pedido. Y ahí viene, ya viene. ¿Comienza en dónde? Como me decía el hermano, en Europa. Ya viene, hermanos. Entonces dice, y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que es un sistema religioso, tiene poder político, poder social y poder religioso. O sea, cuando habla de social es que va a cambiar los valores de la humanidad, las buenas costumbres. Por eso él dice allí, 7 cabezas y los 10 cuernos. Él es el que trae eso. Él va a cambiar el sistema político, religioso, la justicia, claro, a través del sistema político. Y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ser lanzada e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea que la gente al final, como un rayo, van a ver que fueron engañados, pero les será tarde. Van a ver que ese sistema en el que estuvieron dentro les ha engañado por años. No les han mostrado el verdadero Dios, sino que es un sistema engañoso, como el sistema de ahora. Ellos empujan y empujan para que la gente caiga. Entonces muchos están llenos de temores. Que el virus del mono, que venga me vacuno, que venga me pongo la otra inyección, si me salen 10, 20 me pongo. Y así está el mundo, hermanos. Y los creyentes, los cristianos que uno piensa que están despiertos son los más dormidos. Increíble. Y entonces llegan y dicen, me la puse el 15 de abril. Y así están. Como les decía yo el viernes, muchos se han enfermado. Y dele gracias a Dios, como les decía el viernes, si usted lo hizo, dele gracias a Dios que no le ha pasado nada. Ayer me vine por acá porque el carro se nos dañó el exhausto. Me vine a buscar a don Eustaquio, que él es ahí por la 30 y casi a la 39 por el parque. Y estaba cerrado.
Yo, ¿qué le habrá pasado a don Eustaquio? Y ya son las 9. Aló, hola, ¿cómo estás con el hijo? Ve, lo que pasa es que estoy aquí para que me revise en el carro el exhausto que está sonando feo. No vamos a abrir, lo que pasa es que mi papá murió. ¿Cómo así? ¿Y eso? Pues que con esas cosas que salieron ahora y entonces le dio así una cosa aquí. Hermano, la gente no entiende, siguen en lo mismo. Y es una arrogancia. No, yo me pongo 10, me pongo 20, pues póngalas. El que quiera ponerse, que se las ponga. El que quiera ser necio, terco en eso, hágale, póngase todas las que quiera. Pero la Biblia nos está advirtiendo de estas cosas. Y el pueblo de Dios, por falta de entendimiento, no quiere obedecer al Señor. Amén. Entonces dice la Escritura. Por eso le digo, si a usted no le ha pasado nada, dele gracias a Dios y siga orando. Y seguimos orando, porque nosotros sabemos lo que está sucediendo. O sea, orando por esas personas que lo han hecho. ¿Por qué lo hicieron? Porque fueron engañadas. Es que a todo mundo engañaron. O sea, aquí no se trata de que yo soy más porque, yo ya sé. No, es que nos engañaron a todos. Y tenemos que, a través de las Escrituras, salir del engaño. Para eso es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, verso 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. ¿Sí ve? O sea, para la mente que está escudriñando. ¿Cómo se escudriña la palabra de Dios? Cuando usted quiere que Dios le hable, pues usted entra en una intimidad con Dios con su palabra, ¿cierto? Pero cuando usted tiene una capacidad mayor, usted puede discernir cómo se mueve el sistema del mundo y mirarlo a través de las Escrituras. Así funciona. Porque a través de ellas, la palabra, no solamente se te muestra la letra, no solamente se te muestra lo que está debajo de la letra, o sea, lo que produce transformación en tu vida, sino que ella te va mostrando lo que en el hebreo se llama el sod, la parte que está oculta de la palabra de Dios. Por eso Daniel tenía eso, él tenía ese conocimiento para ver las cosas ocultas que estaban a través de la profecía. El anticristo viene con esa capacidad, porque la Escritura dice que su sabiduría, su entendimiento es como el de Daniel, para entender las cosas celestiales, espirituales y materiales, cómo funcionan. Entonces dice la Escritura, ¿en dónde íbamos? En el 9. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Entonces nos está diciendo el lugar geográfico donde está sentada el sistema religioso. Entonces, en todo el mundo aparecen 2 ciudades que están sentadas sobre 7 montes, ¿sí? Y una es Roma y la otra es Jerusalén. Y son 7 reyes. En otras palabras, para nosotros sería así, son 7 papas. Él nos está diciendo, cuando ustedes, mi pueblo, vean este movimiento, entiendan que se aproxima la manifestación del sistema religioso y político y social dañado que viene a gobernar el mundo. Eso es lo que él nos está diciendo. Pero ¿quién tiene que venir primero? ¿El anticristo o el falso profeta? El falso profeta. Así como el Señor Jesús o Yahshua vino, antes de su venida hubo un profeta con el espíritu de Elías que se llamó Juan. Y es él, Juan el Bautista, el que entre toda la multitud señaló al Mesías. Eso mismo viene a ser el falso profeta. Pero su labor es señalar al Mesías. Y es él, un sistema religioso que es gobernado por el falso profeta. Entonces dice la Escritura, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, o sea, 5 papas ya no están, murieron. Caídos murieron. Uno es y el otro aún no ha venido. Fíjese que esto se cumplió en el 2013, esta parte. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este sistema religioso tiene sus propios profetas, y uno de sus profetas fue un hombre llamado Malaquías. Y ese profeta decía, ese profeta Malaquías, no Malaquías el el que vemos en nuestras Biblias, sino el Malaquías de ellos, el profeta de ellos, del sistema religioso. Dice los escritos que él era como un monje, alguien con autoridad religiosa,
Dice la Escritura que este hombre empezó a mirar, a escudriñar todo lo que estaba sucediendo en su momento, y él dijo que desde el tiempo de él, o sea, ya venía un recorrido de papas, ya venían muchos que habían sido papas, pero en su profecía él dice, de aquí al Papa 112, allí termina el papado, o sea, allí termina el sistema religioso, cuando venga el Papa 112. El Señor, en una de las profecías que nos da a nosotros, nos dice en Mateo 24, nos dice así, que es la profecía para nosotros. De la higuera aprended, Mateo 24, 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca, está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará la generación que vea esto, o sea, que vea estos acontecimientos, porque en su Biblia dice, no pasará esta generación hasta que todo acontezca, pero en las Biblias hebreas, o en una de las Biblias hebreas dice, no pasará la generación que esté en ese momento, viendo qué cosas, la instalación del sistema religioso, la tribulación, como dice aquí en el verso 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, esa generación, o sea, esta verá, oirá de la construcción del templo de Jerusalén. Entonces él está diciendo, la generación que vea esto no pasará, o sea, ustedes, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces la higuera aquí es Israel. Israel se esparce todo Israel, o sea, el pueblo de Israel queda esparcido por todo el mundo, pero en el final de los tiempos la señal es esta, que Israel vuelve a ser reunida y vuelve a formarse como una nación. Y eso fue lo que sucedió. No entro en detalles porque se nos hace larga la prédica, pero en 1948 las otras naciones reconocen a Israel como un estado, e Israel desde allí comienza nuevamente a surgir. Ya el desierto ya no vuelve a ser un desierto. Comienzan israelitas, descendientes de los israelitas, que están regados en el mundo, vuelven otra vez a su nación, y eso es lo que está hoy. Entonces el Señor dice que una generación son 70 años y las más robustas llegan a 80. Entonces, desde 1948 hasta 1916-17 se cumplen 70 años. Y de allí, del 2017 para acá, todo empezó a cambiar. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta. Empezó a acelerarse todas estas cosas. Mire los cambios que han habido ahora en toda América Latina y en Europa. Como el Señor dice que cuando el hombre llegue al colmo de la maldad, ¿y el colmo de la maldad cuál es? Dañar las mentes de los niños llevándolos a la homosexualidad, a violarlos, a hacer que hayan leyes que favorezcan a los que tienen esa clase de inclinaciones perversas como la pedofilia. O sea, me enamoré de este niño, me enamoré de esta niña y quiero que sea mi esposo, mi esposa, y dañan la mente de los niños. Ese es el colmo de la maldad. Eso es lo que el Señor dice, que los últimos tiempos serán como los tiempos de Lot. Ese es, ¿sí? Los tiempos de Noé ya vienen desde hace mucho tiempo atrás, pero los tiempos de Lot es ese. Entonces vemos que hay gente trans enseñándole en escuelas a niños de 6 y 7 años a ser como ellos. Lo que pasa es que no hay leyes de los gobiernos que los favorezcan todavía. Entonces comienza a trastornarse los valores morales en las familias, y es lo que ellos quieren traer. A lo malo comienzan a llamarlo como bueno. Fíjese lo que está sucediendo en nuestro país. A las verdaderas víctimas de la violencia las tienen ignoradas, y a los violentos ahora les dan premios. Despierte, hermano, despierte, hermano.
El Señor dice que todo esto se viene así de una sobre ustedes, sobre el pueblo, pues, sobre los que guardan la palabra. Esto se viene así de rápido, ¿sí? Entonces dice la Escritura que este Papa, dice los escritos de él, que desde allí, desde donde él está, hacia adelante, cuando lleguen 12 papas, pues allí comienza a haber un cambio en el sistema religioso, ¿sí? O sea, que usted, lo que se viene, ¿qué es? Pues, si usted adora al Señor, a usted le van a exigir que ya no adore más a su Dios, al Dios que está en las Escrituras. Si no lo adora, pues para muchos cristianos va a ser fácil cambiar a otro Dios. De eso no lo dude, hermanos. Entonces dice aquí, y son 7 papas, o son 7 reyes, porque está hablando del sistema religioso, entienda eso. Aquí en el capítulo 17 está hablando del sistema religioso. Entonces aquí reyes son los papas, o sea, los que gobiernan ese sistema religioso. Ahora, en la historia, a partir de 1948, hubo un papa que se llamó Pío XII, y él gobernó desde 1939 hasta 1958. Pío XII, él fue el papa 106. Luego siguió Juan XXIII, desde 1958 a 1963. No se pierda esto. Él es el papa 107. El papa 108 fue Pablo VI, de 1963 a 1978. El papa 109 fue Juan Pablo I, en 1978. ¿Cuántos papas van ahí? 4. El papa 110, Juan Pablo II. El papa 110, Juan Pablo II, desde 1978 hasta el 2005. Papa Juan Pablo II. ¿Se acuerdan de él? ¿Qué dice la Escritura? Aquí dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Entonces, si tú cuentas desde 1948, cuando Israel nace como nación, hasta Juan Pablo II, van 5 y ellos ya no están. Murieron. ¿Sí o no? Pero mira lo que dice ahora. Y cuando verso 10. Uno es y el otro aún no ha venido. ¿Quién estaba aquí? Sí, ¿quién reemplazó a Juan Pablo II? Benedicto XVI, Ratzinger. Y aquí dice uno es, o sea, él aquí en la Escritura está vivo. Y en la vida real, en nuestro tiempo, él está viviendo. Está encerrado en un convento. Y él es el Papa 111, Benedicto XVI, del 2005 al 2013. Pero él renunció. Le hicieron renunciar. Pero ¿qué dicen los medios de comunicación? ¿Cómo te dijeron en esa época? Él está cansadito, ya no quiere, ya se siente. Ese es el cuento, para que usted no entienda lo que está sucediendo, para que usted no comprenda, porque eso hace Satanás, que usted no tenga presente los movimientos que Dios hace y que el pueblo de Dios tiene que conocer. Entonces el pueblo cristiano anda despistado, hermano. Entonces luego dice la Escritura, uno es, o sea, Ratzinger, y el otro aún no ha venido. Y en el 2013 aquí él no había venido, pero ya vino, ya está. Y cuando venga, o sea, él ya vino. Este es un tema que vimos, fíjese, este tema lo vimos aquí en esa época con lo que les estoy diciendo aquí. Con esta ya son 3 veces que repito este tema. Aquí en la iglesia desde el 2014, 2013. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿De quién está hablando? Del Papa 112. ¿Quién es el Papa 112? Francisco. ¿Qué nos está diciendo estos pasajes? La profecía que el Señor nos da en Apocalipsis nos está mostrando el tiempo en el que estamos, para que nosotros despertemos, para que no crea todo lo que ve en la televisión, hermanos, para que se despierte. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué está renunciando? ¿Qué lo está haciendo renunciar? Ayer yo lo veía, tiene más vigor que todos los que estaban ahí.
Se movía así, leía así. El único que leía sin gafas era él, porque va a renunciar. Porque lo están haciendo renunciar. ¿Quiénes? Los que están detrás de él, que es un sistema poderoso que se llaman los Illuminati, que son los que están allí, son de los Illuminati, la gente más poderosa, están los más poderosos, y que son los que impulsan toda esta agenda. ¿De qué agenda se habla? De cambio climático. ¿Cuántos creen que hay un cambio climático en la Tierra? Levanten la mano. Eso es un engaño, hermano. Cambio climático es otro engaño, que a nosotros nos hicieron creer por años. ¿Sí o no? Yo creía eso, que hay que cuidar la ciudad, no botando la basura. Sí, hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero que hay un cambio climático, el propósito es traer hambre y miseria a la gente. Porque a usted le van a decir, usted no puede cortar los frutos de los árboles porque está dañando el sistema ecológico. Usted no puede matar un marrano, usted no puede ¿cuánto les gusta el chicharrón? Entonces le dicen, no lo mate, porque usted no puede comer chicharrón, porque está en contra. Entonces, ¿qué impulsan a hacer? Que la gente dice, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué nos vamos a alimentar? Porque eso es lo que están haciendo. El otro cambio en la agenda, o sea, los valores, son los cambios de ideología, ¿sí? Donde los trans y los retrans, todos ellos hacen parte, tenemos que amarlos. O sea, usted no les puede predicar la palabra de Dios de arrepentimiento, de un cambio de actitud, porque ojo, usted va en contra del idealismo de ellos y los ofende y los lastima. Entonces más bien quédese callado con su religión cristiana, no hable, cállese. El sistema de salud también hace parte del cambio de la agenda, donde van llevando a la gente a que esté más enferma, que usted dependa de los médicos. Entonces usted comienza a depender de los médicos, y usted empieza a eliminar en su mente lo que verdaderamente lo sana. Las frutas, las verduras, los tubérculos, todo lo que sale de la tierra. ¿De dónde nos sacó Dios? De la tierra, ¿sí o no? ¿Y qué componentes tiene la tierra? Tiene zinc, tiene fósforo, tiene magnesio. Todo eso está en la tierra. Y al mirarnos a nosotros estamos con esos compuestos. Pero como nosotros corremos, nos movemos, sudamos, entonces todo eso se va perdiendo. ¿Y dónde lo recuperamos? En los alimentos que salen de la tierra, ¿sí o no? Entonces, porque no entiende, entonces, ¿qué nos gusta? La papa rellena, los embutidos y coma de todo eso, porque no entendemos las buenas costumbres, lo que Dios quiere para nosotros. Entonces Dios nos muestra esta profecía para que la comprendamos, para que usted la entienda, para que usted esté alerta, para que le comunique a los que están en su casa. Yo sé que yo le decía al Señor, Padre, pero es que uno predica estas cosas y a los 8 días ya ni se acuerdan de eso. Le decía al Señor, uy, Señor, esto es muy duro. Para aquellos que dicen que predicar y que ser pastor es fácil. No, hermano. Tiene uno que dejar sus ocupaciones para ocuparse de escudriñar estos temas. Lo que pasa es que el amor de Dios es tan grande, a esto hay que dedicarle tiempo. Antiguamente los pastores predicaban sobre el pecado para arrepentimiento. Y las personas, al oír el mensaje, cambiaban su forma de vida. Hoy en día un pastor predica sobre el pecado y llama al arrepentimiento y las personas no cambian de vida, cambian de iglesia. Porque al pueblo de Dios no le gusta la exhortación, se desprecia el mensaje. ¿Y cómo lo desprecias? Cuando no hablas, cuando no predicas, cuando no entiendes que esto no es solamente para engordarte, sino para predicarlo, para hablarlo, para decirlo a la gente. Amén. Oremos. Entonces Dios nos muestra a través de las Escrituras que sí, que todo se está dando. Pero como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, que oiga.